Hay aviones que nacen para impresionar y hay aviones que nacen para pelear. El F-16 voló por primera vez en 1974. Eso significa que este avión tiene más de 50 años de historia. Medio siglo en servicio activo. Y aún así, hoy sigue volando. Sigue combatiendo, sigue vendiéndose. Y sigue siendo una pieza central en las fuerzas aéreas de decenas de países. Eso debería llamar la atención de cualquiera. Porque en la aviación militar, 50 años no suelen ser una virtud, suelen ser una condena. La mayoría de los aviones envejecen, se vuelven obsoletos y desaparecen, reemplazados por modelos más nuevos, más complejos y más caros. El F-16 fue creado en una época en la que Estados Unidos tenía un problema serio. A finales de los años 60 y principios de los 70, la Fuerza Aérea estadounidense había apostado por cazas grandes, pesados y extremadamente costosos. Aviones diseñados para interceptar bombarderos soviéticos, con una lógica de guerra fría que priorizaba el alcance y la potencia, pero que sacrificaba algo esencial: la agilidad y la simplicidad en combate real. La guerra de Vietnam dejó una lección incómoda. Los combates aéreos no siempre se ganaban con el avión más grande ni con el radar más sofisticado. Se ganaban con maniobrabilidad, con reacción rápida, con pilotos que podían ver, decidir y disparar antes que el enemigo. Estados Unidos se dio cuenta de que estaba construyendo máquinas impresionantes, pero no necesariamente óptimas para el tipo de guerra que realmente se estaba librando. Fue en ese contexto cuando surgió una idea, que para muchos dentro del propio sistema parecía casi herética. ¿Y si en lugar de construir un caza cada vez más grande y más caro, se diseñaba uno más pequeño, más ligero, más ágil y más barato, pensado desde el inicio para el combate cercano y para el piloto? Así nació el programa que terminaría dando origen al F-16. Desde el principio, el concepto rompía con todo lo anterior. No se trataba de un avión elegante para desfiles ni de una plataforma tecnológica excesivamente compleja. Se trataba de un caza diseñado para pelear, para maniobrar, para sobrevivir y para ganar. El F-16 fue revolucionario no por una sola característica, sino por la combinación de varias decisiones audaces. Fue uno de los primeros cazas en adoptar de forma completa el sistema fly-by-wire, eliminando conexiones mecánicas tradicionales y permitiendo que una computadora ayudara al piloto a mantener el control incluso en maniobras extremas. Esto no solo hacía al avión más estable, sino también más agresivo en combate. La cabina fue diseñada alrededor del piloto, no al revés. Todo estaba pensado para reducir la carga mental, para que el piloto pudiera concentrarse en lo que realmente importa cuando la vida depende de segundos. Ver primero, decidir primero y disparar primero. El resultado fue un avión extraordinariamente maniobrable, con una relación peso-potencia que le permitía giros cerrados, aceleraciones rápidas y una capacidad de respuesta que, en su momento, dejó atrás a muchos de sus contemporáneos. Pero quizá lo más importante es que el F-16 no fue concebido como un avión exclusivo. No fue pensado para producirse en pequeñas cantidades, ni para operar únicamente en condiciones ideales. Fue diseñado para fabricarse en masa, mantenerse con relativa facilidad y adaptarse a distintos escenarios de combate. Esa filosofía marcaría toda su historia. Con el paso del tiempo, el F-16 no solo entró en servicio, sino que comenzó a probarse donde realmente importa, en combate real. El F-16 participó en conflictos armados en Medio Oriente, en Europa, en Asia y en operaciones lideradas por la OTAN. Fue utilizado en guerras aéreas, en misiones de ataque a tierra, en apoyo cercano y en operaciones de superioridad aérea. No fue un avión de laboratorio, fue un avión de guerra. Participó, por ejemplo, en conflictos como la Guerra del Golfo, donde demostró su capacidad para ejecutar misiones de ataque precisas
en un entorno altamente defendido. Fue empleado en campañas aéreas en los Balcanes y en múltiples operaciones en Medio Oriente, acumulando miles de horas de combate real. En varios de estos escenarios, el F-16 no solo participó, fue decisivo. No por ser el más moderno del arsenal, sino por ser confiable, adaptable y eficaz. Esa eficacia explica por qué el F-16 comenzó a expandirse más allá de Estados Unidos. Hoy, el F-16 ha sido vendido y operado por más de 25 países. Se han producido miles de unidades, convirtiéndolo en uno de los cazas más fabricados y utilizados de la historia moderna. Desde Europa hasta Asia, desde Medio Oriente hasta América Latina, el F-16 se convirtió en la columna vertebral de muchas fuerzas aéreas. Países con doctrinas distintas, con amenazas distintas y con presupuestos distintos, encontraron en este avión una solución equilibrada entre capacidad, costo y rendimiento. No es casualidad. El F-16 ofrecía algo que pocos cazas podían ofrecer al mismo tiempo: potencia suficiente para el combate moderno, costos relativamente controlables y una plataforma flexible que podía adaptarse con el paso de los años. Mientras otros aviones quedaban obsoletos o requerían reemplazos completos, el F-16 evolucionaba. Se le integraron nuevos sistemas electrónicos, nuevas capacidades de radar, nuevas armas y una mejor integración con sistemas de inteligencia y satélites. Sin cambiar su esencia, el avión fue actualizado una y otra vez, manteniéndose relevante en un entorno militar que no deja de cambiar. Este punto es clave para entender su longevidad. El F-16 no sobrevivió 50 años porque fuera perfecto desde el inicio. Sobrevivió porque fue diseñado para adaptarse. Y esa capacidad de adaptación lo llevó a convertirse en una pieza fundamental incluso para países con estándares militares extremadamente altos. Uno de los casos más reveladores es Israel. Israel no elige sus aviones por moda ni por prestigio. Los elige por necesidad. Los modifica, los adapta y los utiliza en condiciones reales de combate. Y durante décadas, el F-16 ha sido una parte central de su fuerza aérea. Eso dice mucho. Cuando un país que vive en un estado casi permanente de alerta militar decide seguir confiando en una plataforma durante tantos años, no lo hace por nostalgia. Lo hace porque esa plataforma sigue cumpliendo su función cuando la situación es real y las consecuencias son inmediatas. Hoy, incluso en pleno siglo XXI, el F-16 sigue siendo producido en versiones modernizadas. Las variantes más recientes incorporan tecnología actual, sistemas avanzados y compatibilidad con armamento moderno. No es un avión del pasado sobreviviendo por inercia. Es un sistema actualizado que sigue ofreciendo valor estratégico. Todo esto lleva a una conclusión inevitable. El F-16 no es el caza más nuevo, no es el más caro y no es el que más titulares genera, pero pocos aviones en la historia pueden mostrar un historial tan amplio de combate real, adaptación constante y presencia global. En la guerra, eso pesa más que cualquier promesa tecnológica. Y esa es precisamente la razón por la que, medio siglo después de su primer vuelo, el F-16 sigue siendo una de las armas aéreas más importantes del mundo.